¿Preparados, listos para iniciar nuestra prédica? Ok, hermanos. Hermanos, ¿alguna vez se han preguntado ustedes por qué nuestros deseos y anhelos nos hacen sentir angustiados, tribulados y ansiosos, de tal manera que experimentamos una inquietante ausencia de paz y tranquilidad en nuestras vidas? Existe, hermanos, una lucha en nuestra mente. Nuestra mente es un campo de batalla entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. En Romanos 8:6 la palabra dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Los deseos de la carne son las obras de la carne, los deseos desordenados de la mente, son los deseos del mundo, las ideas del mundo y Satanás y sus tentaciones. Mas lo espiritual es lo que es piadoso, misericordioso, lo que produce frutos como el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5 del 16 al 26. Cuando comencemos, hermanos, a permitir que los deseos de nuestro Señor Jesucristo se vuelvan nuestros deseos, experimentaremos la paz y la libertad genuina en Cristo Jesús. Nuestra prédica de hoy, hermanos, lleva por nombre la libertad en Cristo. Para ello vayamos a Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, en Cristo viviremos verdaderamente en paz. Jesús cuando fue al Calvario a morir en la cruz, Él llevaba paz y gozo en su corazón, a pesar de que para nosotros era una situación, o podría ser una situación seguramente difícil, de ir a la muerte, sabiendo que uno va a la muerte. Sin embargo, en el huerto de Getsemaní podemos ver cómo el Señor Jesucristo, al alinear su voluntad a la voluntad del Padre, tuvo gozo y paz en su corazón. En Cristo viviremos verdaderamente en paz, libres del dominio del pecado. Viviremos libres del pecado cuando busquemos primero el reino de Dios. Así, nuestros deseos, hermanos, llegarán a poder ser los deseos de Cristo. En Mateo 6:33 la palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas
o todas estas cosas os serán añadidas. Los deseos de Cristo, hermanos, en nosotros facilitarán la obra de Dios en nuestras vidas. El propósito del Padre es que vivamos plenamente en su Hijo Jesucristo, y para ello es importante conocer la mente de Cristo, la cual, hermanos, ya nos fue dada, ya nos fue concedida a aquellos que siguen a Jesús. Ya fue concedida la mente de Cristo. Mas, sin embargo, como no la conocemos, es decir, nos fue concedida, ya la tenemos, pero como no la conocemos, es que no podemos utilizarla, no podemos conocerla. Por eso, como discípulos, es importante aprenderla. Los deseos espirituales serán en nosotros prioritarios, es decir, serán los primeros en nuestra relación o en nuestras listas u opciones de deseos, serán prioritarios en nosotros si nos basamos primero en el reino de Dios sobre todas las cosas. Estos deseos espirituales, con su ejemplo, si lo basamos en Jesús, Él nos enseña la manera de pensar y podremos aprender esto por medio de su palabra. Cristo, hermanos, quiere que tengamos los mismos deseos que Él. Por tanto, para poder llegar a tener los mismos deseos que Cristo tiene, es importante reconocer que tenemos por naturaleza una mente descuidada, una mente confusa. ¿Alguno de nosotros ya lo ha reconocido? ¿Se ha dado cuenta de ello? Porque al reconocer, hermanos, que tenemos una mente desordenada, el Señor nos irá guiando y enseñando los deseos de su corazón. Vayamos a la palabra de Dios a ver qué dice Santiago 3:18 hasta el capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta el apóstol Santiago. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Una mente con deseos opuestos a la voluntad de Cristo puede resultar en una conducta, resulta en una conducta impía y pecadora. Santiago nos hace ver la naturaleza caída de nuestros deseos.
La naturaleza caída nuestra que se reflejan en los deseos, en nuestros deseos de la carne. Y nos dice que estos deseos tienen dominio sobre nosotros, porque incluso cuando pedimos a Dios algo, no lo hacemos bien, porque no pedimos por los motivos correctos, por los motivos que están alineados a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, en Romanos 7, 18, 25, también nos describe que el pecado mora en nosotros. Y el pecado mora en nosotros en forma natural. Mas en Jesús dice que hay esperanza, porque con la mente podemos servir a la ley de Dios. Pablo aquí nos habla de nuestra naturaleza, hermanos, y del por qué nuestros deseos que provienen de la carne no son los deseos de Jesús. En Romanos 7, 18, 25 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleitó en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo nos describe claramente una mente confundida y desordenada, dominada por el pecado. Lo que nos libra del conflicto mental entre la carne y el espíritu es la ley de Dios, que es espiritual y la cual hemos conocido por medio de un corazón dispuesto que Cristo nos ha concedido, y que por medio del bautizo hemos muerto al viejo hombre y hemos sido transformados en una nueva persona. Tener nuestra mente en el Espíritu nos permite el dominio de nuestra mente, hermanos. El dominio de nuestra mente consiste en el control de nuestra voluntad sobre nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestros anhelos. Creo que es importante, lo voy a repetir, hermanos. Tener una mente espiritual
nos permite dominar nuestra mente. Dominar nuestra mente es el control de nuestra voluntad sobre nuestros sentimientos, emociones y anhelos. Concluyo con el siguiente pasaje que la Biblia narra, en donde Jesús expulsaba demonios. Y la gente, los fariseos, se preguntaban entre ellos en nombre de quién expulsaba Jesús los demonios. Y voy a leer un par de versículos, uno que está en el libro de Mateo y otro en el libro de Lucas, que hablan sobre el mismo evento, solamente para tener dos visiones que reafirman la idea central. Dice el Mateo 12:25, hermanos: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, o sea, lo que estaban ellos pensando, de que en nombre de quién sacaba espíritus, porque unos decían que lo sacaban en nombre de una potestad o de un demonio o de un pseudo Dios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. En Lucas 11, versículo 17 dice: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, ya dijimos cuáles, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una cosa dividida contra sí misma cae. Hermanos, Jesús nos enseña en esta palabra que una mente dividida, una mente desordenada, se destruye, se arruina a sí misma. Hermanos, una mente confundida, que no distingue el pecado, nos lleva a una vida impía, apartada de Dios. Hoy les invito a hacer una reflexión sincera sobre nuestros anhelos y deseos, para poder distinguir cuáles de nuestros deseos y anhelos tienen su origen en la carne y cuáles tienen su origen en el Espíritu. Al desechar de nuestra mente, hermanos, una vez que hayamos diferenciado unos de otros aquellos deseos que tienen su origen en la carne, y encontrar aquellos que tienen su origen en el Espíritu, desechemos los que tienen su origen en la carne y enfoquémonos los que tienen su origen en el Espíritu, porque estos nos guiarán, los espirituales, a una vida de santidad.
nos proporcionarán una vida de paz y de gozo, no importando si estamos en dificultades o no, trayendo de esta manera a nuestra vida gozo y paz y vida, la cual experimentaremos la verdadera libertad en Cristo Jesús. En el huerto de los olivos, cuando Jesús se apartó del grupo con Santiago, Pedro y Juan a orar, Él se adelantó unos pasos más y se postró y oró ante su Padre y le dijo que si fuese posible pasar la copa, mas no se hiciera su voluntad sino la de Él. 3 veces oró. Jesús alineó su voluntad, la voluntad de su corazón, a la voluntad del Padre Celestial. Dicen los evangelios, en algún evangelio dice que era tanta la angustia y angustia de muerte que Cristo sudó gotas de sangre. Pero eso lo hacía en su naturaleza humana. Pero en el momento en que Jesús alineó su voluntad, los deseos de su mente, a los deseos del Padre Celestial, el Padre le dio vida y le dio paz y gozo en su corazón. Y sin decir una palabra, fue a la muerte de cruz para limpiar los pecados tuyos y míos arrepentidos, para el perdón de los pecados y la vida eterna. En Cristo, hermanos, está la libertad. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra que nos has dado el día de hoy. Permite que esta palabra entre como espada de doble filo en nuestra mente y corazón, para que nuestra vida sea transformada en verdad, Señor. Danos sabiduría y discernimiento de lo alto, para poder distinguir el verdadero origen de nuestros deseos, de tal manera que desechemos los que son muerte y conservemos los que son vida. Te pedimos, nos concedas conocer la mente de Cristo, la cual ya tenemos, para así poder pensar como Cristo piensa y poder agradarte, Señor, haciendo tu voluntad. Concédenos, Señor, de esta manera, experimentar la vida, la paz y el gozo que produce vivir en la libertad en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.